tardes a todos, les agradecemos que estén acá esta tarde escuchándonos y participando de esta charla. Le agradecemos mucho al Centro de Graduados que siempre organiza estas charlas que son tan interesantes, sobre todo en este momento que, bueno, se complica un poquito se complica mucho el tema de las reuniones. Entonces, bueno, les agradecemos un montón estas transmisiones en vivo, donde podemos estar todos con una serie de criterios para ir evaluando distintas cuestiones. Nosotros queremos abordar específicamente contrataciones online en el marco de la emergencia COVID-19. Es todo un tema, sobre todo en este contexto. No sé si usted quiere, doctor, contar o más o menos dar algún panorama de lo que le parece el COVID y cómo aumentaron todo el tema de compras online que estuvimos conversando. Bienvenidos, gracias por la participación y gracias al Centro de Graduados por invitarnos a esta charla. Y sí, efectivamente, en el mes de abril el 84% aumentaron las compras online. En los últimos 2 meses aumentó la cantidad de intercambio en este tipo de comercio, lo que hubiese llevado 2 años, en 2 meses lo que hubiese llevado 2 años, y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico manifiesta la importancia que tiene hoy en día el comercio electrónico. Durante los inicios del siglo XX, el sistema de consumo formó parte de la comunidad en la que nos encontramos, y esto se ve acrecentado. La pandemia que atraviesa el planeta Tierra, una de las medidas que tenemos por el momento es el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta tanto se pueda encontrar una vacuna. Bueno, en el marco de esa medida, los consumos online han aumentado no solamente en la República Argentina, sino en todo el mundo. Así que nos parece importante realizar una charla, un taller, donde describamos las características que tienen las contrataciones online, más aún en un marco de una pandemia donde justamente lo que queremos resaltar es el aumento exponencial que tuvieron las compras a través del comercio electrónico. Yo debo pedirles disculpas porque no nos presentamos. Lo presento, el tal doctor Iván Gerasitano, yo soy Ivana Funcionaro. Les pedimos mil disculpas por no habernos presentado. Bueno, tal cual como decía usted, doctor, yo concuerdo específicamente con este tema, que han aumentado muchísimo las contrataciones online. Y esto es una realidad que no podemos dejar de ver. Entonces, en esta realidad que tenemos que ver como el consumidor, que tiene que ser siempre protegido en forma intuitiva. Ya vemos que en las relaciones de consumo es la parte que decimos la parte más débil, o a la que se le tiene que generar más soporte para que esté protegido, cuidado. ¿Qué normas hay de orden público? Porque vemos que tanto en el Código Civil, en el artículo 12, como en la Ley 24.240, en el artículo 75, hay normativa específica de orden público para cuidar a estos consumidores. Sí, totalmente. Y hay que tener en cuenta que cuando hacemos referencia a esta cuestión del orden público, lo que nos tiene que quedar claro es que lo que vamos a ver hoy, a formar parte del orden público en la República Argentina, es un marco normativo que no se puede desatender en estos vínculos que se presentan. Se tienen que cumplir necesariamente y no se puede pactar nada por abajo de lo que establecen estas características del orden público. Lo que queremos referenciar es que estas características que tienen que ver con las compras a distancia, al ser de orden público, tienen que cumplirse en las relaciones de consumo, y no hay nada que puedan pactar las partes que vayan contrario de este orden público. Justamente lo que viene a limitar, y ese es justamente el espíritu que tiene el derecho del consumidor, es limitar la autonomía de las partes. Hay cuestiones que no se pueden pactar, y lo que no se puede pactar es aquello que está por debajo, tanto de la Ley 24.240 como del Código Civil Comercial. Por poner, por ejemplo, la cuestión de la garantía. La garantía legal para cosas nuevas es de 6 meses, o sea, no se podría pactar algo por abajo, porque la norma de orden público lo que prevé que son 6 meses de garantía para cosas nuevas.
Claro, y eso bien, como lo hemos comentado alguna que otra vez, tendría que ser una cláusula abusiva, por lo tanto se tendría por no escrita. Y Totalmente. en nuestras charlas y nuestros comentarios al respecto, lo que vemos es que hay dos grandes maneras de cuidar al consumidor o de que el consumidor esté más protegido en las compras online, que son el derecho de revocación y el derecho a la información. Más allá que en otras compras, por supuesto, puede ser por mail o telefónicas, pero hoy nos vamos a dirigir específicamente a las compras online. ¿Qué es el derecho de revocación? Muchos pueden pensar que sería dejar el contrato sin validez o generar otro tipo de compra, pero no, el derecho de revocación es cada vez que compramos en forma remota, online, o sea, no vamos presencial al negocio, tenemos 10 días para arrepentirnos de la compra, o sea, desistir de la compra y devolverla sin ninguna explicación al respecto. 10 días desde que realizamos la compra o 10 días desde que nos la entregaron en nuestro domicilio. Muchas veces puede pasar que realizamos la compra y nos la entregan 15 días después en nuestro domicilio. Bueno, desde ese día que le entregaron en nuestro domicilio se cuentan estos 10 días que se puede tener o que uno puede hacer el uso de revocatoria que está en el artículo 1113 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, podríamos pensar, es una garantía muy importante, y la verdad que sí, es muy importante, porque yo el producto no lo puedo ver, lo veo desde la página online, veo el video, miro las características, pero nunca lo puedo tener en mis manos, no lo puedo probar. Entonces está esta norma tuitiva, pero ¿cómo la ejercemos? Yo creo que el derecho de los consumidores y usuarios es uno de los pocos derechos que si no sabemos que los tenemos no podemos ejercerlos. No hay una extra normativa que se ejercen por sí solos, uno tiene que ejercerlo. ¿Y cuál es la importancia del derecho a la información? Creo que es muy, muy grande en este tema, porque si no está informado el consumidor, no hay ninguna forma que pueda ejercer este derecho. Entonces, ¿qué dice? Que cuando se firma el contrato, este derecho a la revocación tiene que estar muy bien escrito, delineado, en la misma tipo de letra que está el resto del contrato. Ahora bien, yo pienso que en contratos electrónicos son bastante difíciles de conseguir muchas veces, y cuando uno hace una compra en estos grandes sitios, más que la factura no le envían. Creo que esto quedaría subsanado si cuando uno entra a la página a realizar la compra, hay un cartel bien grande o una consigna bien grande que explica el tema de la revocatoria y cuáles son los derechos. Y cuando uno ya lo compra y le emiten la factura, vuelve a aparecer en forma clara, grande, escrito este artículo. Yo vi en varios sitios grandes de compra que dicen compra garantizada. Si en 10 días se arrepiente, le devolvemos el dinero. Bueno, esto es lo que es revocatorio. Estarían diciendo que dan un beneficio más al beneficio que ya está, el beneficio de la revocatoria. No sé si usted opina lo mismo, doctor. Sí, desde luego es muy importante que sea informado, si no, mal podría ejercer el derecho que no conozco, ¿no? Si no tengo conocimiento de este arrepentimiento, no podría no podría hacer uso de este derecho, y que no hay que confundirlo con las previsiones del artículo 10 bis, ¿no? Que se dan en caso de incumplimiento. Esto es que cuando me entregan el producto con algún desperfecto
desperfecto, ¿no? En este caso, el derecho de revocación no requiere que exista ningún desperfecto o que haya ningún incumplimiento contractual o legal por parte del proveedor. Es solamente la decisión, la meditación por parte del consumidor de arrepentirse de su compra, y eso ya habilita esa sola meditación, esa sola decisión que toma el consumidor de arrepentirse de la compra, y no hace falta que explique ningún motivo para que opere justamente el arrepentimiento. Exactamente, no hay motivo para que opere el arrepentimiento. Únicamente con uno decidir devolver la compra, el insumo, tanto podrían ser una computadora, como un cartucho, como un juego de lápices, ya es suficiente. Uno lo devuelve y tienen que devolverle el importe. Acá nos dicen que tenemos algún problemita, que bueno, no se me ve, solo se me escucha, pero no importa. Con que se me escuche es más que suficiente, no se pierde nada de devolverme. Entonces... Yo lo noté, pero pensé que era mi teléfono que no lo permitía. No pasa nada, no se pierde nada. Lo importante es que se escuche y bueno, escuchemos el contenido, que en estos tiempos y en estos momentos creo que es muy importante, sobre todo ahora vamos también a hacer una especie de nombración sintética de las normas específicas que salieron por el COVID o a partir del COVID de consumidores. Está la de consumidores hipervulnerables y unas cuantas más. Pero vemos que hoy por hoy el tema de consumidores y sobre todo de compras online, porque compras online se hacen desde algo que tengamos ganas de hacer hasta necesidades superiores como pueden ser los medicamentos. Hoy por hoy también se compran online. O todos los insumos para nuestro teletrabajo. Por eso creo que es más necesario que nunca que esto esté cuidado, de forma intuitiva, y vemos que también ahora el COPREC está aceptando online el inicio de los reclamos, ¿no, doctor? Sí, por referenciar la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior de este año, destaca la característica de consumidores hipervulnerables, complementando de esta manera el artículo primero de la Ley 24.240 y estableciendo que aquellos consumidores que tengan una característica relacionada con la edad, con el género, con el estado físico o mental o con algún tipo de circunstancias sociales o económicas van a configurar lo que se van a denominar los consumidores hipervulnerables, y en este sentido es que se instruye para que la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los consumidores adopten determinadas medidas que tienen que ver con establecer procedimientos eficaces teniendo en cuenta esta hipervulnerabilidad que se puede presentar en determinado sector social, y que además tengan una especial orientación y asistencia para poder hacer valer estos derechos consagrados constitucionalmente. También hace especial hincapié en que este sector poblacional tiene que recibir algún tipo de divulgación y difusión de estos derechos en atención a estas características. Se destaca también que se indica que los procedimientos administrativos tienen que tener un lenguaje adecuado para este sector hipervulnerable, que así lo denomina, y que además tiene que reforzarse la colaboración justamente para que accedan a los derechos de los consumidores. También al final de la norma invita esta resolución a que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como las provincias se adhieran. También mencionaba la doctora Centanaro distintos tipos de resoluciones. Allá al inicio de la pandemia, recuerdan ustedes el decreto 311 de este año, que justamente lo que estableciera la imposibilidad de la suspensión de servicios por mora, justamente para determinados servicios, como por ejemplo agua, energía, gas, televisión por cable, internet, ante la mora de 3 servicios. Esto era destinado para determinado sector vulnerable también, que tenían que ver con aquellos que recibían la asignación universal por hijo o aquellos que estaban inscritos en un monotributo social. Entonces se prevían determinadas características. También allá al inicio de la medida de aislamiento se determinó a través del decreto 319
de este año, el congelamiento del valor de las cuotas en relación a los créditos hipotecarios. Aquí estaban incluidos los créditos UBA también. Distintas medidas que se fueron adoptando, que ahora vamos a hacer alguna mención con esto. Recordemos que también la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, la 98, establecía la suspensión de los plazos procesales en materia de defensa del consumidor. Y la doctora recién estaba comentando la resolución, la 137 de la Secretaría de Comercio Interior, que justamente lo que tiene previsto es la posibilidad, no solamente, que ya estaba previsto con anterioridad, de realizar los reclamos online, sino que además se puedan tramitar las audiencias a través de dispositivos tecnológicos, o sea, el ingreso que sea de la denuncia o del reclamo que se está realizando a través del COPREC, a través de la página de internet, sino que además pueda realizarse la audiencia a través de este sistema, pretendiéndose sustanciar todo el procedimiento a través de la utilización de medios electrónicos. También podemos destacar que hay distintas comunicaciones del Banco Central que tienen que ver con diferimiento de cuotas y algunas que tienen que ver con la aplicación de tasas nominales anuales en el caso de refinanciación. Estas son las comunicaciones, la 6942 y la 6949 abordaban estos puntos. También la Inspección General de Justicia, la resolución 14 de este año, daba opciones de diferimiento para las aplicaciones de planes de ahorro. En definitiva, lo que estamos queriendo describir con esta cantidad de normas es que se han aplicado se establecieron distintas normas a los fines de contener a los consumidores en el marco de este aislamiento. Es necesario que con las disposiciones que se establecen también se den a conocer esta información, porque lo que terminamos encontrando es muchas normas que a veces el consumidor no puede seguir individualmente. Entonces, esta disgregación normativa que se presenta no tiene que ir en detrimento de los derechos de los consumidores y usuarios, porque por no tener conocimiento, y volvemos nuevamente a un punto central que recién estábamos describiendo, que es el tema del derecho a la información. Así como bien no podemos ejercer el derecho de revocación cuando no estamos informados sobre estas características, todo este cúmulo de normas que estamos describiendo es necesario que el consumidor las conozca. Algunas nos podrán sonar, pero en definitiva tiene que estar al acceso muy fácil del consumidor, porque el derecho a la información, nuevamente, para repetir lo que recién decía la doctora Centenaro, resulta central en materia de derechos de los consumidores y usuarios. Imagínese que si a nosotros, que somos abogados, versados en la materia, nos resulta un cúmulo de normas y nos cuesta inclusive hacer la integración de todas ellas, lo que pasa con el consumidor común y normal que camina por la calle o no, que navega por internet y quiere adquirir un producto, o pues bien que tiene un crédito, o que mencionó usted también, tiene que pagar distintas cuotas de la tarjeta, que también la ley de defensa de los consumidores y usuarios, hay una ley especial de tarjetas de crédito. Todo esto, si el tema de la información no está claro, no lo podemos ejercer. Y insistimos con las compras online que hoy por hoy son tan numerosas que en muchos casos hay inconvenientes, que tenemos el derecho de revocación y que podemos ejercerlo plenamente, y si no, por algún motivo el proveedor no deja que ejerzamos este derecho, no nos contesta o lo que fuere, podemos iniciar acciones en el COPREC, y siempre aconsejamos todo mail o documentación que llegue por WhatsApp o captura de pantalla que puedan tener, para presentar como prueba. Pruebas que no serían necesarias, porque sabemos que se invierte en la carga de la prueba, siempre la carga de la prueba es a favor del consumidor. Debe probar el proveedor que lo que dice el consumidor no es así, pero bueno, siempre es bueno guardar un resguardo. Sí, desde luego comparto 100% lo que estaba mencionando, doctora. Y en definitiva, tanto en este punto como en el anterior, vemos, que caemos sobre el derecho porque resulta central. De hecho, en la resolución que mencionábamos recién con los hipervulnerables, vuelve a poner el foco en la información, nada más que en este caso, en este sector particular.
pero no es por ser redundantes, pero en definitiva la información resulta central. La propia ley 24240 establece que es necesaria la educación del consumidor. Siempre se pone este eje. El consumidor tiene que estar informado, más aún cuando estamos en una sociedad de consumo, y el ejercicio de estos derechos, digo, consagrados constitucionalmente, resultan necesarios para nuestra vida cotidiana. Más aún, por eso nosotros queríamos poner el punto sobre las compras online, porque es necesario también que cuando uno realiza compras online sepa la existencia de este derecho, y si en algún momento algún proveedor lo que está haciendo es informar, quizás como una cláusula favorable en la contratación, lo que es el derecho de revocación, digo, es importante que sepamos que no solamente es una gracia, sino una práctica comercial, sino que es algo que está establecido en la normativa, y que si así no estuviese establecido en la normativa, el consumidor también goza de ese derecho de revocación que está previsto en la ley 24240 y el Código Civil y Comercial. Entonces lo que se dificulta es que si el consumidor no tiene el conocimiento de aquel derecho, no va a poder ejercer este derecho. Por eso las precisiones que también recién comentaba la doctora, es que, por ejemplo, no se va a agotar este derecho ante la falta de información por parte del proveedor. Entonces, en definitiva, este derecho a la información respecto del derecho a revocación viene a ampliar y viene a complementar lo que está establecido tanto en la Constitución Nacional como en el artículo 4 de la ley 24240, como en el artículo 1110 del Código Civil y Comercial, que, para abreviar, esta información tiene que ser cierta, clara, detallada y gratuita. En este caso, además, se agrega que necesariamente tiene que estar explícito la existencia del derecho de revocación cuando nos estamos refiriendo a compras a distancia, y en particular, por supuesto, en lo referido a compras online. Totalmente, totalmente. Y también cabe destacar que desde la promulgación, desde el constituyente, desde que se puso a trabajar y pensó en la constitución de la ciudad, ya estaban los derechos de los consumidores plasmados ahí. Entonces, en nuestra norma regente en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo tenemos desde su inicio. Sí, desde luego. Doctora, no sé si le parece bien que abramos, que habilite los comentarios para ver algunas preguntas. Sí, por supuesto. Desde ya también decimos a todos los que nos estén escuchando que cualquier consulta o duda que no podamos evacuar hoy por el tiempo, lo pueden hacer desde el centro de graduados, y con mucho gusto se las contestaremos. Lo mismo de la normativa. El que necesite o quiera tener la normativa a su alcance, también se la podemos enviar a través del centro de graduados, que otra vez los felicitamos por esta tan valiosa iniciativa que vienen realizando ya hace un tiempo y los venimos siguiendo con mucho agrado. Bueno, ahí activo los comentarios entonces. Por favor, doctor. Ya no les avisé que lo desactivaba, pero lo desactivé para hacerlo más ágil, así que esperamos alguna pregunta. Ahí pregunta, ¿se puede negociar la renuncia del derecho de revocación? Es interesante esta pregunta, porque esta explicación vale no solamente para las cuestiones que tenga el derecho de revocación, sino para todas las cuestiones relacionadas en materia de derecho de los consumidores y usuarios. El derecho de revocación no puede ser objeto de negociación entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrá el proveedor decirme a mí, mirá, si vos renunciás a tu derecho de revocación, el producto te puede salir más barato. Digo, esa negociación no existe, y aquí es donde va a operar el sistema de cláusulas abusivas establecido en el artículo 37 de la ley 24240 y en el Código Civil y Comercial. Digo, ¿cómo va a funcionar este sistema que se establece? Es que va a continuar con vigencia el contrato, pero se va a tener por no escrita aquella cláusula que infringe el marco normativo. Por eso destacamos al inicio de la exposición la cuestión de orden público en materia de defensa del consumidor. En definitiva, esta cláusula en particular, donde se pretenda negociar, por supuesto cuando digo que se pretenda negociar,
quiere decir por abajo de los derechos de los consumidores. Por supuesto que el proveedor me va a poder ofrecer algo superior todavía, pero en definitiva no me puede decir a mí que no voy a tener la posibilidad de ejercer el derecho de revocación. Sí me va a poder decir, por ejemplo, que en vez de los 10 días que establece la norma, me puede dar 20 días, 30 días. O sea, por encima de lo que establece la norma, sí va a poder establecerse. Por abajo no. Y en definitiva, si este fuese el caso, donde se está negociando algo por abajo de lo que establece la normativa de los derechos de los consumidores y usuarios, esta cláusula en particular se va a tener por no escrita, conservando la vigencia del contrato. En definitiva, no se va a poder negociar individualmente esta cláusula y establecer limitaciones a los derechos de los consumidores y usuarios. En definitiva, por más que exista esta cláusula, no se va a aplicar en el contrato y de todas maneras el consumidor va a poder ejercer el derecho de revocación, por más que exista una cláusula que diga que no lo tiene. Y me gustaría que quede muy claro que por más que el consumidor esté de acuerdo y que diga, sí, renuncio a la cláusula de revocación, esto no opera, no es que porque nos lo imponga el proveedor o porque sea de consenso. El consumidor puede fehacientemente decir sí, renuncio, pero no opera esta cláusula por el orden público, porque son plenas y porque si renunciáramos, aunque seamos consumidores plenamente conscientes y renunciamos, no operaría. La cláusula sigue funcionando y podemos hacerla valer. Totalmente. El tema cláusulas abusivas es un tema que llevaría, no digo, un taller más, digo, es un tema muy extenso porque además operan los distintos marcos normativos. Digo, tenemos prescripciones de cláusulas abusivas en la ley 24240, en el Código Civil y Comercial, y habría que ver si la legislación específica de la actividad, por ejemplo, tarjetas de crédito, también incluyen supuestos de cláusulas abusivas que también se van a operar en el caso en concreto. En definitiva, es un tema muy amplio, cláusulas abusivas, pero queríamos referenciar el orden público justamente para entender que no se puede negociar por abajo de lo que establece la ley 24240. Y acá hay un comentario que no termino de leer, pero habla de un mal funcionamiento. Volvemos a destacar que la cuestión del derecho de revocación no guarda relación con el artículo 10 bis de la ley 24240 al caso de incumplimiento. ¿Qué quiero decir? Que si yo compro un producto de por internet y incumple el contrato porque, por ejemplo, el producto no funciona, ahí puedo operar el artículo 10 bis dando las facultades que establece este artículo en sus distintos incisos al consumidor, donde una de las opciones es que le cambie el producto, otra es que le devuelva el dinero. En definitiva, no tiene que haber incumplimiento para que opere el derecho de revocación, y para aplicación del 10 bis tiene que haber un incumplimiento por parte del proveedor, por ejemplo, que el producto no funcione, si es que yo compré un producto con estas características. Exactamente, Después esa es la diferencia, y es muy importante que tengamos en claro que en compras online aplica por supuesto el 10 bis también, pero aplica el derecho de revocación. ¿Por qué? Porque estamos comprando sin ver el producto, sin poder probarlo, con las imágenes, o con los videos, o con las características que vemos en la página web, en el email que nos llegó, o en la oferta telefónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario interesante? A ver, doctor. Sí, acá dice, ¿hay regulación en la Constitución de la CABA respecto al derecho del consumidor? Sí, por supuesto. Desde su promulgación, la Constitución de la Ciudad habla de derechos del consumidor, específicamente de los derechos de los consumidores y usuarios. Nuestra norma suprema, desde que se promulgó, es claramente cultiva los derechos de los consumidores y usuarios. Sí, el artículo 38 de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, si no recuerdo mal, es que establece estos derechos. Y siempre hay que tener en cuenta la cuestión respecto de las jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires opera
En el marco nacional, la ley 2440, que se aplica en este territorio, y la ley 757 es el procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además de esto hay un sinfín de normas relacionadas con materia de los derechos de los consumidores y usuarios que se aplican exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que la materia de derechos de los consumidores y usuarios en la Ciudad de Buenos Aires no se agota con la ley 2440 y el procedimiento, sino que hay muchísimas normas más que regulan distintas actividades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, acá alguien pregunta qué pasa si no se entrega lo abonado. Bueno, ahí es donde pueden operar los distintos sistemas, tanto un reclamo a través de sede administrativa, como por supuesto el reclamo judicial como requerimiento en determinados supuestos de la estancia de COPREC como mecanismo obligatorio para la posibilidad de iniciar juicio. En definitiva, la norma establece que... insistimos que el COPREC está recibiendo online el inicio de la denuncia, porque también sería un tema a pensar cómo operan los plazos, ¿no? Si los plazos seguirían corriendo o no para realizar las distintas denuncias o para pedir los distintos resarcimientos. Acá alguien pregunta cómo se aplica, y si me permiten voy a describir un caso muy sencillo. Una persona fue en situación de no pandemia. Una persona recibe un correo electrónico donde le ofrecen la posibilidad de comprar millas de vuelo, y le daban el doble por utilizar determinada tarjeta de crédito. La persona realiza la compra y le asignan el valor por cada milla, o sea, no le asignan el doble que pretendía. Entonces, en definitiva, la persona lo que hizo fue, a través del mismo correo electrónico que le sirvió para realizar la operación de compra, manifestar que quería el derecho de revocación. O sea, de esa manera ejerció, donde solamente manifestaba que hacía uso del derecho de revocación. Finalmente, este intercambio de correos electrónicos derivó en que le terminaron reconociendo aquellas millas que habían motivado su compra en la operación inicial. Pero, en definitiva, pudo utilizar los mismos canales que utilizó para realizar la compra. Nuevamente la pregunta anterior, ¿y qué pasa si no se hacen eco del derecho que estoy ejerciendo? Bueno, ahí se activan los resortes, tanto administrativos como judiciales, para tratar de resolver el conflicto, donde destacamos lo del COPREC por la resolución 137 de este año, que permite la celebración de audiencias a través de medios digitales. Que es lo más oportuno en este momento, porque bueno, ya sabemos que transitar o ir a determinados lugares está complicado. Por supuesto que pidiendo el permiso correspondiente se podría hacer perfectamente, pero bueno, las audiencias online vienen a ser una forma muy interesante de resolver esta controversia, más allá que si no se resuelven, bueno, ya se puede ir a instancia judicial. Bueno, acá preguntan también si podemos repetir las normas de referidas sobre planes de ahorro. Es la resolución 14/2020 de la Inspección General de Justicia. Ahí habla del diferimiento de la alícuota. Y no obstante, lo que había dicho la doctora anteriormente, si se comunica con el centro de graduados por alguna referencia que necesiten, nos trasladan el correo electrónico y les damos respuesta, pero en particular esta es la 14/2020. A ver. Bueno, esto no entiendo. Sea administrativa online, COPREC, el COPREC. El COPREC, por una pregunta que surge acá, el COPREC es la conciliación previa y obligatoria que se da en los vínculos de consumo hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Hasta ese importe, el COPREC resulta obligatorio y previo a la iniciación del juicio. Por supuesto que haga COPREC no significa que estoy obligado a hacer juicio. Pero si quiero hacer juicio, es una instancia previa y obligatoria. Porque se puede resolver en el COPREC la cuestión planteada, o si no se resuelve, es el paso previo para una instancia judicial, por supuesto, hasta el monto que dijo el doctor. Superando ese monto va a poder ir directamente a la instancia judicial. Después pregunta acá, ¿qué pasa con los vuelos suspendidos?
y veremos la jurisprudencia cómo lo trata. Lo que sí, yo entiendo que en este caso, digo, la teoría de la imprevisión va a jugar y entiendo también que a la luz del artículo 42 de la Constitución, la solución no puede ser que el único que pierda sea el consumidor. Y también pero bueno, tenemos que ver que destacar, doctor, que por un tema en la sanción de la 24240 y todo lo que viene diciendo la jurisprudencia, es distinto si uno lo compra directamente en la aerolínea que si uno lo compra en la agencia de viajes. Si uno lo compra en la agencia de viajes, estaría claramente entrando en la normativa de derecho de los consumidores usuarios, y si uno lo compra directamente a la aerolínea, tendría que ir por todas las normas viejas. Pero bueno, concuerdo con el doctor que la teoría de la imprevisión es más que clara en este aspecto, y que no puede ser que el consumidor sea el que termine perdiendo. Después alguien pregunta si se debe pagar tasa de reprogramación. Calculo que se refiere a la tasa de reprogramación que establece los vuelos, el Banco Central en nuestras comunicaciones. Para los vuelos. Para los vuelos, cuando uno realmente paga tasa de reprogramación. La verdad que yo creo claramente que no, porque no es un tema del consumidor. Por supuesto que tampoco es un tema de la aerolínea, porque en muchos países se han suspendido los vuelos y tienen cerradas las fronteras, pero siendo el consumidor la parte más débil dentro de la relación de consumo, insistimos, contratado en una agencia, creemos fuertemente que el consumidor tiene que poder cumplimentar con todo lo que se pactó en el contrato. No podrá viajar ahora, bueno, el vuelo deberá ser cuando se abren todas las fronteras, que es el consumidor, que es el proveedor, que pueda usarlo sin costo de reprogramación, por supuesto, sin costo alguno. Uno contrató un determinado servicio que no se pudo realizar por lamentablemente las pandemias o la pandemia que estamos viviendo, las circunstancias que estamos pasando, pero no es responsabilidad para nada del consumidor. No es que uno dijo, quiero que este vuelo sea, no quiero tomármelo, quiero que sea para dentro de 3 meses. Ahí sí, generalmente uno tiene que pagar la programación, pero no en este caso. Después otra pregunta, dice, ¿hay que agotar la vía administrativa? No, cuando hablamos de COPREC, lo que estamos hablando es de un sistema previo y obligatorio en las relaciones de consumo para poder iniciar juicio. También tengo la opción de iniciar un reclamo a través de la autoridad administrativa y pedir, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Ley 757, daño directo. Pero son dos cuestiones distintas. En definitiva, no tengo que agotar una vía administrativa para poder iniciar un reclamo judicial. El COPREC, pero sí voy a estar obligado a iniciar COPREC. Exactamente, sería la vía prejudicial, o sea, sería lo que habría que hacer para ir exactamente a la vía judicial, pero no es una vía administrativa. Bueno, después acá alguien que, gracias por contestar, alguien que contesta respecto al artículo 1110, el que establece los 10 días, y en este mismo sentido el artículo 34 de la ley 24240. A ver, ¿cuál es la página de COPREC? Dice alguien, yo la tenía por acá, consumo protegido. Sí, consumo protegido. Además, de hecho, si ponen COPREC en Google, ya les aparece automáticamente la primera opción, la de COPREC, pero consumo protegido, si no me equivoco es. No tengo constancia de reclamo, solo telefónicamente. Bueno, aquí juegan... Juega que se invierte la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, no tendría que ser de otra manera. Si es así, nosotros decimos que es mejor buscar comprobantes porque, bueno, es un paso menos, pero si no los tuviera, es el proveedor el que tiene que probar
claramente que lo que usted dice no es así. De hecho, hay muchísimos casos y tanto el doctor que nombraba las leyes de la ciudad, se me viene a la mente rápidamente, bueno, ahora no la estaríamos usando, ¿no? Pero la ley de que cuando uno pierde el ticket, cuando va a dejar su auto, muchas veces le dicen, bueno, no tiene el ticket, tiene que pagar estadía. Como se invierte la carga de la prueba, hay una ley en la ciudad que dice claramente que el que tiene que probar cuántas horas estuve o la persona que estuve dejó el auto, tiene que ser el garagista, y si no lo puede probar, pues bien, no se pagará, pero nunca se tiene que abonar estadía completa. Entonces vemos claramente, como siempre, se invierte la carga de la prueba, es la carga dinámica de la prueba, que tantas veces lo hemos hablado en las clases. Exactamente, nada, y solamente complementar diciendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas normas relacionadas con los derechos de los consumidores y usuarios que se complementan con la ley 24.240 en este territorio, o sea, sí, muchísimas normas. Después alguien pregunta acá, ¿cómo es la intersección entre defensa del consumidor y derecho a la salud en el caso de medicina prepaga en un contexto de pandemia? Siempre es importante que en este campo identifiquemos si el origen es un contrato de medicina prepaga o estemos hablando de un régimen de obra social o de salud pública, del sector de salud pública. Exactamente, como dice el doctor, irían por tres carriles diferentes, ¿no? Si es medicina prepaga, claramente es derecho del consumidor. Si es obra social, ya estaríamos hablando de una normativa específica, y si es específicamente la salud pública, bueno, ya tendría que ir si es la ciudad, al contencioso administrativo de la ciudad. Exactamente. Disculpe, yo paso el dedo y en los comentarios y los que veo voy leyendo. Acá dice alguien, ¿debo enviar carta documento o puedo enviar reclamo por mail? No, reclamo por mail, envíe directamente, no hace ninguna falta que envíe carta documento. ¿Usted, doctor, qué opina? Otra pregunta. Sí, totalmente. De hecho, en cada pregunta, como observan, volvemos a repetir algunos temas y acá también volveríamos a caer en el tema de la teoría de la carga dinámica de la prueba. En definitiva, la notificación fehaciente, la carta de documento, le va a dar cierta veracidad, pero si yo presento el correo electrónico, ya es una manera de acreditar algo y es válido en materia de consumo. A veces en materia de consumo no solamente se presentan los correos electrónicos, sino que a veces se presentan las cartillas donde están las características del producto o los precios. Más aún todavía si estamos relacionándolo con las compras a distancia, con las compras online, ¿no? Imagínense que hago estas gestiones para no tener que salir de mi casa a realizar la compra y para hacer un reclamo tengo que salir a enviar una carta de documento, ¿no? No parecería muy criterioso, más aún en este tipo de casos, ¿no? Después preguntan, ¿qué sucede si no se informa el derecho de revocación? Bueno, no solo uno puede, por supuesto lo puede ejercer, sino que uno, si lo sabe o si no lo sabe, al enterarse, puede pedir resarcimiento porque no se cumplió el derecho a la información. Entonces se podría pedir no sé si un doble resarcimiento. Lo que digo es que uno podría ir por 2 incumplimientos. También está el trato digno, ¿no? Claro, lo que pasa es que queriendo compactar dejamos de lado un montón de cuestiones, pero sí, fundamental también lo del trato digno, ¿no? Que aparte tiene vasta jurisprudencia en la aplicación de la figura del 8 bis y del Código Civil y Comercial, ¿no? Sí, desde luego. Después alguien pregunta acá si los EGPs habilitan instancia judicial. Mire, ustedes supongamos que quieren iniciar un juicio y tienen la opción de COPREC y la opción de reclamar a través de las comunas. Si sabe que va a hacer juicio, vaya directamente al COPREC, porque es lo que se le va a requerir para iniciar juicio. En definitiva, la respuesta sería no,
pero la verdad que entendemos que podría considerarse, digo, si la idea es buscar una instancia donde el consumidor haya tratado de solucionar su conflicto sin requerir la intervención judicial, estaría dada por la audiencia que tengo del CGP, pero lo cierto es que no se lo van a considerar a la justicia, le van a pedir la del COPREC. Entonces, en definitiva, a su respuesta me parece es no. Que hay que tenerlo en claro que no lo inhabilita. Uno puede hacer el reclamo en los centros de defensa del consumidor que están en los CGPs, es que el reclamo sea certero, que se resuelva, que a uno le dé un daño directo, que cobre un monto determinado por ello y que después inclusive use la justicia, que diga, bueno, no me siento lo suficientemente resarcido. Y en la justicia puede, en la jurisdicción, que el fallo sea favorable. ¿Y qué va a pasar con ese daño directo? Bueno, puedes contar. Después otra pregunta que dice, falta de entrega del producto, ¿necesito prueba del reclamo? No, usted manifiesta que no le entregaron el producto y en todo caso, si tiene prueba la otra parte que sí efectivamente le entregó el producto, ahí su reclamo va a caer, ¿no? Pero imagínense que usted no tiene manera de acreditar que no le han entregado el producto. Siempre es bueno por ahí que tenga comprobante de la compra o del mail de compra o del mail del proveedor diciendo que ya le estamos enviando el producto, que es muy común en estos casos, que dicen, bueno, ha realizado su compra, sale su pedido, en 2 días llegará, en fin. Después dice, alguien escribe hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Repito, COPREC obligatorio hasta ese importe. O sea, ese funciona igual que el SEC, lo es previo obligatorio a la instancia judicial hasta ese importe. Superado ese importe, y creo que tiene que ver con la pregunta de abajo, ahí voy por la mediación privada. Eso es lo que establece la ley 26993. Todo esto, por supuesto, si tienen dudas, insistimos, las canalizan vía el centro de graduados y les contestamos por mail, por WhatsApp, por lo que ustedes quieran, cada una de ellas. Sí, después dice acá, reclamo con despegar entra en COPREC. Sí, es lo que la doctora quizás temporalmente no me estoy acomodando, pero es lo que recién comentaba la doctora. Por despegar yo puedo reclamar. Es distinto cuando yo contraté directamente con la aerolínea. El COPREC solo es en Cava. La ley 26993 es de aplicación de jurisdicción en el ámbito nacional. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a suponer que es un conflicto que se presenta por un consumidor que tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, pero el proveedor tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el consumidor puede traer ese conflicto al ámbito nacional que opera en la actualidad en la justicia comercial nacional. El mediador dice que hay que sortear el mediador. Para que sea gratuito, el conciliador tiene que ser por sorteo. Si lo van a coordinar entre el consumidor y el proveedor, o bien si lo va a elegir el consumidor, ese conciliador es oneroso. Pero si es por sorteo, es gratuito el conciliador. A ver, no, me toco el pad y tengo que tocarle el teléfono. No estaríamos muy avesados en el tema de tecnología. No logramos poner una imagen. Estamos un poco flojos en este tema, en doctrina y en jurisprudencia y en todo lo que sea normativo, pero nos falta un poquitito en tecnología, discúlpennos. Sí, acá no se escucha y ¿cuál es? A ver, y no corre el plazo de los 10 días hasta que se informe. Exactamente, hasta que no se informe ese derecho no corre el plazo de los 10 días. Lo que pasa es que también sucede que si el consumidor nunca se entera, nunca va a poder hacer ejercicio del derecho de revocación. Pero sí es cierto que entonces se destaca esta cuestión. Dice que no queda agotado el derecho de revocación hasta tanto el consumidor no haya sido informado. Lo que quiero decir es un mecanismo, identificar cuándo fue informado para empezar a computar los 10 días.
porque si no fui informado puedo ejercer el derecho de revocación. ¿Por qué? Porque no fui informado, que es lo que le da inicio al cómputo de los 10 días, independientemente de la cuestión de celebración del contrato o de entrega del producto. Exactamente, son las 3 cuestiones a tener en cuenta para que el plazo empiece a correr. CGP no resuelve nada, bueno, COPRED no resuelve nada, bueno, depende de la experiencia también de cada uno en esos ámbitos. También están los tribunales arbitrales, ¿no? Sí, exacto. Creo, me pareció haber visto que alguien mencionó tribunales arbitrales por allí y después seguí subiendo los comentarios. No lo vimos, pero una instancia más que existe de resolución de conflictos son los tribunales arbitrales de consumo, ¿no? A nivel nacional, que es otra instancia que se tiene para tratar de resolver conflictos. No, el 34 de los 5 días que alguien comenta acá no es norma actualizada, son 10 días. Sí, son 10 días. Exactamente. Antes eran 5 días. Y después de la reforma bueno, y hasta ahí, 10 días. Bueno, yo estoy viendo hasta ahí, no sé si fue una cuestión de tiempo o por otra cosa. No, ahí aparece otro mensaje. Ahí apareció otro. Pero me parece que sí, igual no sé cómo andamos con el minutos, tiempo. Doctor, ya tendríamos que estar cerrando. Lo que sí podemos es volverles a poner a disposición desde el centro de graduados que cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier consulta o inclusive si necesitan que les enviemos normativa específica, con todo gusto cuenten con nosotros, doctor Esteban Genacitano, doctora Ivana Centanaro, estamos a su entera disposición para cualquier consulta o cualquier normativa que necesiten. Se las enviamos sin ningún problema desde el centro de graduados, coordinamos y enviamos todo lo que necesiten y quedamos a su entera disposición. La verdad que fue un placer muy grande para mí, me imagino, doctor, que para usted también, estar con todos estos amigos que la verdad que tan avisadamente nos estaban preguntando, así que veo que tienen muchas ganas y que saben mucho de defensa del consumidor y espero que lo apliquen ampliamente y que difundan, y agradecerle muy específicamente al centro de graduados que hace estos vivos por Instagram que son tan interesantes y que sé por comentarios de amigos, de conocidos y porque nosotros todos también estuvimos hablando de lo interesantes que son y de cómo los seguimos habitualmente. Bueno, sí, muchas gracias también. Sí, nos quedan algunas preguntas por responder, así que bueno, lo que recién les comentaba la doctora, tratamos de evacuar la mayor cantidad que pudimos y nada, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Buenas tardes a todos y nos vemos pronto.